¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Dicen que información es poder. Por eso, cuando se democratiza el poder, es porque se logró también democratizar la información. Es decir, se abrió el acceso para que cualquier ciudadano pueda informarse de lo necesario en el presente o de lo que ocurrió antes o incluso de lo que se tiene planeado para que en política ocurra después. Y esa información tiene que estar bien ordenada, bien archivada, para que en efecto ese acceso sea democrático. De ahí que los archivos de lo público, los archivos del gobierno, del poder judicial, del poder legislativo, deben estar bien ordenados en una democracia que funciona. No en balde, en los archivos nacionales que se encuentran en Washington, el letrero que abre la puerta del edificio dice: este es el lugar donde comienza la democracia. Sin embargo, nuestros archivos hoy no se han democratizado. Peor aún, se habla de una contrarreforma que lo que trata es de esconder los archivos, esconder la información, tachar los nombres, no entregar nada. No vaya a ser que los ciudadanos nos enteremos de algo que luego vayamos a reclamarle al poder. Ese es el problema que vamos a tratar hoy, la reforma a los archivos, que ojalá y no pase. Y aquí vamos a dar justamente los argumentos. Comenzamos. Bueno, pues abrimos la conversación sobre los archivos y su papel en la democracia mexicana con quienes desde distintos ángulos han dado la batalla para contar con la Ley General de Archivos que funcione y que funcione para todo el país. Les doy la bienvenida, me da mucho gusto tenerles aquí. Como esta edición Espiral, les voy a pedir que ustedes se presenten. Lourdes Morales, bienvenida de nuevo. Gracias, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas. Lourdes, la red no solamente empujó, digamos, partes del sistema anticorrupción ligadas a transparencia, a rendición de cuentas. Archivos fue importante también. Fue importantísimo porque en la discusión desde la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, que forma parte de las reformas estructurales que impulsó este gobierno, se incluyó la obligación de hacer 3 leyes generales y una de ellas era la Ley General de Archivos, la cual se debió haber promulgado hace más de un año y quedó rezagada en el debate y en la relevancia que tiene, ¿no? Y ahora la iniciativa que acaba de ser presentada en el Congreso, pues decía yo hace un momento, deja mucho que desear. Ojalá y es así como está, no pase, pero aquí vamos a dar los argumentos. Le voy a dar la voz a Aurora Gómez, quizá una de las personas que mejor entiende y conoce este tema, y ha tenido la responsabilidad justamente sobre los archivos nacionales. Hola, soy profesora e investigadora en el Colegio de México, en el Centro de Estudios Históricos, y fui hace unos años directora general del Archivo General de la Nación. Tenías oficina en Lecumberri. Así es. Es en Lecumberri donde están hoy los archivos. Pues sí, están ahí desde los años 80. Se está construyendo un anexo en el que estarán mejor resguardados, pero sí, ahí continúan. Yo siempre me he preguntado si la Bastilla hubiera sobrevivido, si hubiera sido un buen lugar para guardar los archivos. Una historia que habrá que contar. Le doy la bienvenida también a David Mora, me da mucho gusto tenerle aquí. Ricardo, gracias. Pues yo trabajo en Artículo 19, una organización que se dedica a la defensa de las libertades de expresión e información, en concreto en el área de libertad de información, en el programa de Derecho a la Información, en un proyecto que tiene su razón de ser a partir de los archivos, un proyecto de derecho a la verdad. Todas las obligaciones internacionales y constitucionales en materia de verdad en casos de violaciones graves a derechos humanos, muchas se pueden encarnar a través de la existencia de archivos. Y precisamente por eso nos involucramos en la discusión, no solo de la Ley General de Archivos, sino desde, al igual que Lourdes Morales, desde la reforma constitucional en materia de transparencia, hemos estado muy pendientes ahí al lado del cañón, intentando tener leyes que cubran las expectativas sociales y las necesidades que tenemos, ¿no?, para fortalecer la democracia mexicana. Pero ahorita tenemos una premisa
y es que no importa de qué acto de corrupción se trate, siempre hay un rastro de papel. Y justamente la existencia de los archivos bien ordenados permiten un acceso rápido a ese rastro de papel que permite llegar a la verdad casi de cualquier cosa que haya sido pública. Le doy la bienvenida a Gabriel Torres Puga, me da mucho gusto tenerle aquí. Muchas gracias. Soy investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y también desde hace un año secretario del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Pero hay varias maneras de entrarle a la conversación, pero pues la conversación empezó jalando reflectores por los historiadores. Se presenta una iniciativa de ley general de archivos, esta que Lourdes anunció, debió haberse pues aprobado hace ya más de un año, y los primeros que dicen, oigan, este proyecto es una barbaridad. Algún historiador me dijo, es que van a empezar a tachar los nombres de los virreyes en el siglo XVI, es decir, ya ni siquiera O'Donoghue va a aparecer como el último virrey en México porque su nombre será protegido por datos personales. Creo que es una exageración, pero sí quisiera un poco que me digan por qué el primer grito lo pegaron ustedes en contra de esta iniciativa que se acaba de presentar. Bueno, la verdad es que sí, los historiadores estamos padeciendo una restricción al acceso a los fondos documentales de los archivos históricos. Y justo con esta noción de la democracia empieza en los archivos, bueno, pues justo con la Revolución Francesa, con las independencias de los países en América, se crearon los archivos históricos como el primer pasito que hemos dado, digamos, como sociedades en el camino al acceso a la información. Y justamente, digamos... Va de la mano, decía yo, democracia y construcción de archivos. Entonces, los archivos históricos fueron, digamos, los primeros abiertos al público. El Archivo General de la Nación se llamaba el Archivo General y Público de la Nación, cuando se creó en 1823. Y la idea era poner al público, a los ciudadanos abierto, lo que antes estaba restringido en el gobierno virreinal. Entonces, es ese primer paso. Y más recientemente, digamos, con las leyes de transparencia y de acceso a la información, pues esto no debería sino de volverse más amplio. Y lo que hemos vivido es como una especie de daño colateral en los archivos históricos que como resultado de estas nuevas leyes, ahora el acceso a los documentos en esos archivos se ha ido cerrando. De verdad, déjame ver si entiendo lo que estás planteando como daño colateral. Es decir, en México no había una legislación en materia de datos personales. Entonces, pues esos documentos eran públicos, punto. Pero ahora con la ley de datos personales, entonces se empieza a cuestionar el que algunos nombres y hechos y, en fin, material sensible para la privacidad de la persona estén en esos documentos, aunque sean personas ya muertas. Y me decían que ahora entregan los archivos con todo tachado, con 2 líneas y todo lo demás está tachado, vetando justamente la información de estos datos. Digamos que no es una práctica general, es decir, en realidad son excepciones los casos que hemos visto en que se hace esto, pero es una interpretación de la actual ley, ¿no? Y eso nos preocupa muchísimo, es decir, que a la hora de que el encargado de un archivo interpreta la ley actual, está llegando a cometer estos abusos de la protección de datos personales. Y la nueva propuesta de ley, eso es lo que más nos sorprendió, es que al tener un montón de párrafos ambiguos, favorecería esto, ¿no? Es decir, no garantizaba, por lo menos no en la redacción que nosotros hemos visto y analizado, no garantizaba esta consulta libre de los archivos, absoluta de los archivos históricos. A ver, el principio de máxima publicidad es parte central ahora de todo el régimen de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas. Y se entiende la protección de datos personales pues de tapa a los vivos. A mí sí me sorprende cada que pido un archivo y me dicen, oiga, es un dato personal, no se lo puedo dar. Oiga, pero ese señor, mira, aquí está el recorte periodístico, se murió hace 15 años. O sea, ¿a quién está usted protegiendo? ¿A sus hijos, a sus nietos? Y me han dado en el INAI ratificación a ese tipo de nugatorias. ¿Qué está pasando? Nos metimos en un brete poniendo a competir transparencia y datos personales y ahora está saliéndonos el tiro por la culata. No, yo creo que es una mala interpretación de cómo están las disposiciones normativas, porque como dije al principio,
esta ley, este mandato, salió de una reforma en transparencia y acceso a la información. Y de hecho, esta ley acaba de ser evaluada hace casi más de 2 meses, poco más de 2 meses, como la mejor ley de transparencia en el mundo, ¿no? Entonces, estas 3 leyes generales, la de archivos, la de transparencia y la de datos personales, tenían que estar articuladas entre sí, precisamente para propiciar una misma lógica en la gestión de la información, no solo la producción de la información y la gestión de la misma, sino también el acceso. Y evidentemente una parte de protección de datos personales, pero que estuviera congruente con la accesibilidad y la máxima publicidad. Estas cosas que han existido, que artículo 19 tiene más ejemplos concretos de, por ejemplo, tratar de proteger fotos que salieron en la prensa, porque se viola la titularidad de los derechos de los que salieron en las fotos, o datos de personas que sufrieron violaciones a derechos humanos cuando existen disposiciones como los que del Consejo Internacional de Archivos, en donde es muy claro que los familiares de las víctimas tienen que tener derecho a acceder a esa información y que no se puede reservar esa información, y menos utilizando pretextos como los datos personales, pues creo que ahí ha habido una mala interpretación. A ver, yo quisiera hacerte una pregunta, porque hay como aproximaciones distintas al tema. Artículo 19 es una organización que surge en Inglaterra. Ya el derecho anglosajón tiene como ruta la idea del public record. Es decir, hay un momento en que un documento se vuelve público. O sea, no es cierto que nace público. Es muy interesante ver, incluso en toda la discusión, cuando un documento que está en la corte o que está en un tribunal, al presentarse como prueba, por ejemplo, ya entonces eso es documento público, pero antes de presentarse como prueba no es documento público. Y hay mucho trabajo jurídico y de precedentes en esto. ¿Qué ruta estamos siguiendo nosotros? ¿Cómo negar que estos documentos de los que están hablando son públicos? ¿O por qué negar que son públicos? ¿O qué pasa con esta ley que lo estará impidiendo? Mira, como planteas, Ricardo, en materia de desde libertad de expresión hasta acceso a la información y su correlativa, que es la protección de datos, a nivel internacional hay muchos modelos de interpretación. Está el modelo anglosajón, también está el modelo de la Europa continental. Algunos son mucho más garantistas respecto a uno de los derechos en comparación o en un posible conflicto con otro. Y por supuesto hay un tercer modelo, que es el modelo latinoamericano, y el modelo que se ha ido construyendo con precedentes y sentencias y jurisprudencia y doctrina a nivel principalmente de la Corte Interamericana. Yo creo que nos tenemos que centrar en ese modelo, porque este modelo es mucho más garantista para los contextos que vivimos en Latinoamérica, que son contextos donde necesitamos fortalecer la democracia. Por eso sería inaudito. Contextos donde ha habido golpes de Estado, presencia militar, gobiernos autoritarios, donde en efecto hubo represión, donde el derecho a la verdad es fundamental. Exacto. Por eso estás hablando de América Latina. Claro. Estás hablando de Guatemala, estás hablando de El Salvador, estás hablando de Argentina. El Cono Sur en general, por supuesto. Porque aquí lo que tenemos es que la libertad de expresión, que incluye es toda libertad de buscar, procesar y difundir información, buscar información es clave, es un valor superior para la democracia que otros argumentos, por ejemplo, que la privacidad, que la protección de datos personales. Entonces creo que nos tenemos que centrar mucho en el modelo latinoamericano para exigir que en esto, consultar un archivo es libertad de expresión, ¿encarnada en qué? En una profesión de un historiador, en una profesión de un periodista, es como se encarna la libertad de expresión, ¿no? Entonces, si nos centramos en otros modelos, podríamos perjudicar la mayor protección que nos ofrece el modelo latinoamericano. Ahora bien, algo que es cierto y que no vas a encontrar en ningún país del mundo, yo creo, y no creo equivocarme ni exagerar, es la inventiva mexicana, la inventiva del legislador mexicano para crear figuras como los históricos confidenciales, que dan paso a estos... Perdón, histórico confidencial. La Ley Federal de Archivos me suena como para teleserie de Netflix. En efecto, no, yo creo que es una contradicción en sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente algo histórico es necesariamente algo público. Entonces, crear un archivo, crear un concepto, es un oxímoron en sí mismo, histórico confidencial, pero eso es algo que trae la Ley Federal de Archivos. Por ahí va. Lo histórico es público. Necesariamente. ¿Hay algo que pueda ser histórico que no deba publicitarse? No. O sea, según yo recuerdo, toda la discusión internacional es, todo es público hasta... puedes guardarlo por alguna época. Los archivos de la guerra, de la fundación de la Unión Europea, 15 años, 20 años, pero hay un momento que se vuelven públicos.
¿Cómo puede haber una cosa que sea histórica y al mismo tiempo se quede enterrada y guardada para siempre? No, yo creo que es absurdo. O sea, eso creo que es completamente absurdo. Y de hecho, digamos, este problema de la preocupación por los datos personales no es algo tampoco tan reciente. Es decir, ha habido esas preocupaciones por la fama, por ejemplo, en otros momentos históricos, que en ciertas ocasiones justificaron o por lo menos propiciaron la destrucción de archivos históricos porque se sabía que tenían información que hoy llamaríamos sensible y que en otras épocas se consideraba que era información que podía afectar la mala fama del, ya no del sujeto en cuestión, sino de los descendientes del sujeto, ¿no? Eso explica la destrucción. Tengo ahí, ¿cabe Sí. eso? Mira, ahora Andrew Paxman, Ajá. vamos a hacer, por cierto, un programa en enero sobre su libro. Es una gran biografía de Jenkins, este empresario poblano que fue, dicen, uno de los más ricos de México. Y nos tocó a Aurora y a mí presentarlo, justamente hará cosa de 3 semanas, 2 semanas, y nos tocó escuchar a Aurora cómo sus descendientes, por cierto, no sanguíneos, ¿no? Quienes se quedaron con parte de la fortuna, Espinosa Iglesias entre ellos, quemaron el archivo Jenkins. A ver, se puede alcanzar a entender, pero uno se pregunta qué había allá adentro. Lo que no entiendo es por qué el gobierno jugaría el mismo papel de Espinosa Iglesias con estos personajes. Sí, la verdad es que el asunto es justo, digamos, el definir qué documentos son históricos es parte del problema, porque allí, bueno, para los historiadores encontramos materia para hacer historia en una gran cantidad de, o sea, en Pero casi siempre todo, los archivos ¿no? de la nación en cualquier país son fundamentales para su tarea, ¿no? Pero también es cierto que lo que se produce documentalmente en las oficinas de los diferentes gobiernos y demás es muchísimo. Entonces de ahí se tiene que elegir lo que se denomina, digamos, como histórico, ¿no? Esa tarea es crucial. Esa tarea de decidir, a ver, estas series sí las queremos guardar para siempre. Estas series las vamos a definir como históricas. Y parte de lo que estamos diciendo que tiene que tener esta iniciativa es que esos comités multidisciplinarios que toman esas decisiones, pues tienen que tener historiadores también allí, ¿no? Porque si no, ¿cómo vas a O sea, definirlo? quien interpreta qué es público, qué es histórico, Sí. por qué no es confidencial, debería ser un historiador. Dice. O sea, quien define por qué es histórico, ¿no? Y después en el tema de los datos personales, o sea, sí tiene que haber líneas muy claras de decir, a partir de X cantidad de tiempo, los datos personales ya no se van a proteger si se trata de un documento histórico, ¿no? De un documento de estos que... Es decir, los historiadores ya dijeron es histórico, entonces la protección de datos personales debe tener caducidad. Es lo que estás Exactamente. Y parte del problema, digamos, que en estas leyes, en este conjunto de leyes, cada quien tiene que hacer su tarea, ¿no? Y la ley de protección de datos personales protege los datos personales, pero claro, tiene un límite que es el que le imponen las otras leyes. Pues es tarea de la Ley General de Archivos decir, ok, la protección de datos personales va a llegar hasta este límite temporal, ¿no? Bueno, eso es lo que Si no se vuelve infinito y es lo que nos está perjudicando. Y es lo que no está haciendo esta iniciativa así como está. Déjenme irme a corte y les voy a pedir que desmenucen conmigo los elementos de esta iniciativa que les trae preocupados. O sea, ¿qué dice ahí o qué no dice ahí que podría traerlos hoy alarmados y justamente por esa razón vinieron a este programa? Voy a corte y regresamos. Seguimos hablando de la Ley General de Archivos. De vuelta en Espiral, hablando de los archivos públicos. A ver, claramente, cada uno de ustedes, díganos, comparte el auditorio, ¿qué es lo que no les gusta de esta iniciativa que se presentó en el Congreso, que habrá sido la semana pasada? Sí, El 17. Hay dos cosas muy preocupantes y otras técnicas que podríamos aclarar aquí. Pero las dos grandes preocupaciones es que a pesar de que ya se quitó lo de archivo histórico confidencial, afortunadamente eso ya no está. Ese oximorón, como decía, Sí, ya no está. Eso ya no está. Y sí se especificó en alguna parte que los archivos históricos eran de acceso público.
era necesario especificarlo así para que no hubiera excepciones al respecto. Una vez que los historiadores lo declararon público, se acabó, Sí. se publicita, Sí. está de acceso para todo el mundo. Sin embargo, así está en una parte de la ley. Sin embargo, hay dos cosas que introdujeron. La primera es que se crea un Consejo Nacional de Archivos que va a decidir sobre la política de gestión documental en todo el país. Sabes que estamos ahorita en la creación de los sistemas nacionales, también va a haber un Sistema Nacional de Archivos. Y este Consejo Nacional... Los archivos municipales, los Todo. archivos de la Comisión del Agua, los archivos federales, todo. Sí. Tomemos en consideración que nosotros también desde la parte de rendición de cuentas y la comunidad de transparencia estuvimos muy al tanto de esta ley como el elemento básico de rendición de cuentas, el primer eslabón, o sea, cómo se captura el ejercicio cotidiano del poder, cómo se registra esto, ¿no? Entonces, este consejo estaría encabezado por la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación sería quien definiría los lineamientos y los criterios de la gestión documental. ¿Por en qué el la país. Secretaría de Gobernación? ¿Por qué no Educación? ¿O por qué Excelente no? pregunta. Parte podría ser por la relación que hay actualmente entre la Secretaría de Gobernación y el Archivo General de la Nación, Claro, ha dependido desde hace mucho tiempo el Archivo General. que mediante un acuerdo Que a que ver, sí te existe. lo digo por esto. A ver, Gobernación hoy tiene, no te digo siempre, pero tiene bajo su manto a la policía, al sistema de inteligencia, el CISEN, todo el aparato de seguridad, es la cabeza del gabinete de seguridad. Es decir, sí puede haber conflicto de interés a la hora de decidir y preferir protegerlo todo en lugar de volverlo público. No es una buena idea que sea Gobernación. Pues no, porque es una lógica de reservar y de seguridad nacional, o sea, no es una lógica de los avances que hemos tenido en materia de combate a la corrupción y en materia de acceso a la información. Pero te tengo ahí. La idea es que el Archivo General ya no estuviera en Gobernación. O sea, Claro. que fuera un descentralizado y que ya no estuviera ahí bajo el manto. ¿Qué pasó? Eso está en la iniciativa. No, desafortunadamente no. Como decía Lourdes, la lógica de la iniciativa es el control político de los archivos. No tienen duda Una ustedes de política- eso. Perdóname. No tienen duda de eso. No, y es favorecer una política, yo creo que de ocultamiento, ¿no? Justo porque los rastros que deja la administración pública están en los archivos, ¿no? Donde puedes empezar a construir, ¿no? En materia de violaciones a derechos humanos, actos de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, la ley general es general, tiene un valor superior, se ubica superior en nuestro marco legal mexicano. En general se aplica en todo el territorio. Es de Las leyes observancia federales. nacional, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal, y para los órganos constitucionalmente autónomos y demás. Entonces, sería el espacio oportuno, si estamos discutiendo una ley general, de fortalecer la Política Nacional de Archivos, el Sistema Nacional de Archivos y el organismo que sería el rector de la archivística a nivel nacional, que es, lógicamente, el Archivo General de la Nación. Sin embargo, nos quedamos muy cortos. Bueno, no nos quedamos. La culpa, ¿quién la tiene? Los senadores y las senadoras se quedan muy cortos respecto a qué es el AGN y dónde debería jugar. Pero te tengo aquí. Esta iniciativa la presentó el Ejecutivo. Apenas No. los legisladores, no. La Es presentó una- un grupo plural de Exacto, senadores. es una iniciativa legislativa del Senado de la República, Después de mesas técnicas en las que participamos. en efecto. A ver, entonces, lo primero que no les gusta es que dependa de Gobernación. Lo segundo que no les gusta es que tú dices tiene una inspiración para ocultar la información. Eso O de control. O de control de esa información. Muy preocupada por los sistemas de seguridad e inteligencia. Exacto, un espíritu de controlar la información, de saber qué puede conocer el público, de qué no puede conocer el público y en cierto sentido de control indirecto de los sistemas nacionales de transparencia y del sistema nacional anticorrupción. Como decía Lourdes, la base fundamental de estos son los ¿Qué archivos. más no les gusta? Yo añadiría que hay una especie como de espíritu viejo en la ley. O sea, ahí está la transparencia, ahí está incluso la difusión mencionada en varios artículos, pero no es la esencia de la ley, no está en el centro. Incluso desde la exposición de motivos, cuando dicen qué es lo que se espera de los archivos, cuáles deben ser las bases del trabajo archivístico, hablan de la ordenación o de la archivación y de la preservación, pero no está la difusión, y la difusión aparece siempre, pero como accesoria. Es decir, era una ley pensada sobre todo en ordenar, en conservar, en preservar, y eso también con ciertas matices, pero no es una ley que está pensada en la difusión. Y como Cuando digo, dices vieja, yo inmediatamente pienso cómo
la siguiente generación, si no es que esta, va a consultar los archivos digitalizados, a distancia y en un nivel de acceso enorme. Me suena muy extraño en una era donde justamente Claro. vamos caminando hacia un anuncio total de cualquier documento y que se esté pensando, perdón, en la época en que Lecumberri era prisión. Pues. Justamente, no hay ninguna presión para digitalizar, para difundir lo digitalizado, ¿no? Actualmente se digitaliza mucho en los archivos mexicanos, no mucho, no como se debería. Y después, una vez que está digitalizado, no hay garantía de que los investigadores puedan consultar libremente esos archivos ya digitalizados y peor aún, no pueden llevarse las imágenes, no pueden bajarlas, no les pueden tomar ni siquiera fotos, ¿no? Se complica, No va a ser que digamos. se deshaga Es el absurdo, documento. ¿eh? No va a ser que se deshaga el documento si le tomas una foto. Bueno, en muchos casos se cobra por esos discos, Pero ¿no? ya está digitalizado y hay que transcribirlo a lápiz. ¿Cómo? Sí, Ajá. Ya está digitalizado como O sea, que ya está digitalizado, lo puedes ver en la pantalla, pero no te puedes llevar el PDF. no, te obligan a transcribirlo en lápiz. ¿Por qué? O sea, es digamos, una lógica absurda, digamos, en la que triunfa la idea de que esto es nuestro y es nuestra propiedad. La verdad es que entiendo, perdón que me pongo un poco intelectual, ¿no? técnico, pero los OCRs, o sea, hoy si uno quiere bucear en el mar de datos, pues necesita no solamente que esté digitalizado, sino que haya buscadores, OCRs que identifiquen rápidamente los documentos. No está garantizado eso en la ley. No, porque muchas veces no lo suben en línea, o sea, se quedan en solamente las computadoras que están en los archivos históricos y aún así... No está en ninguna nube. No, no. Si se quema el O sea, disco se duro. pierde. Sí, así es. No, pero a ver, ¿quién? Bueno, ¿quién eso es lo que está pasa en el operando? Archivo Hay General una de la parte que Nación. sí menciona la digitalización, hay una parte que Que- sí menciona, pero aquí el problema es, como decía al principio, se quita lo de históricos confidenciales, pero se introduce otra disposición que hace que el acceso no esté plenamente garantizado. Hay un artículo 14º transitorio que llamamos el artículo orwelliano, en donde se dispone que toda aquella información que ya está en archivos históricos, es decir, que ya es de acceso público, pero que no pasó por un proceso de valoración, es decir, que no hubo un comité que dijera esto se destruye, esto pasa acá, que no se hiciera la transferencia de acuerdo a los procesos de valoración que determina la ley, entonces tiene que pasar a ese proceso de valoración y para eso se les da un plazo de 2 años a nivel federal y de 3 años en las entidades federativas, lo cual pues puede interpretarse como una disposición para hacer purgas de aquella información que conviene desaparecer. ¿Qué más no les gusta, Aurora? Sí, bueno, ese artículo transitorio 14º yo creo que habla mucho del espíritu de la ley. Básicamente o sea, en vez de decir cómo vamos a hacer este sistema de acceso a la información con protección de datos personales, que nos lleve a una democracia con archivos organizados y disponibles, que se difundan, es más bien, y cómo esta ley de archivos va a poder, digamos, como ponerle límites a la protección de datos personales para que a partir de cierto tiempo ya estén abiertos al público totalmente los documentos. En esta ley es cómo dejamos algunas como especie de puertitas de Sí, seguridad, salvaguardas, para que cuando no queremos dar un documento, usamos esas salvaguardas. A ver, voy a ponerme mal pensado y un poco en los términos que David planteaba cuando uno revisa los procesos latinoamericanos. Quizá hay mucho miedo de que en esta llamada, o se llamaba así, guerra contra el narco, hoy ya no sé cómo se llama, pero en esta tragedia que ha habido el país, de emergencia de inseguridad, de violencia entre organizaciones criminales, de violencia de Estado inmiscuida en esa guerra entre organizaciones, pues hay temor de que algún día alguien quiera presentar ante la Comisión Interamericana o escribir un libro sobre Ayotzinapa o ver qué pasó en Tlatlaya. Y entonces con una visión como muy pequeña del presente, sino esos documentos aquí al infinito escondidos y guardados. A ver, perdón, quizá estoy siendo paranoico, pero ¿cabe que este esté siendo el espíritu de la ley que ustedes llaman, la lógica detrás de esto? Pues yo pienso que sí,
Porque finalmente, y ese es el problema de que toda esta iniciativa se haya originado desde la Secretaría de Gobernación. ¿No que fueron los senadores? ¿Formal o materialmente? No, bueno, Es la pregunta. a ver, les vuelvo a preguntar, ¿quién hizo la iniciativa? Fue presentada por un grupo plural de senadores, sin embargo, recupera muchas de Se las redactó en recomendaciones. Bucareli, Eso en parecía. el Palacio de Cobian. Eso Ok. parecía. Perdón, te interrumpió. Sí, entonces realmente tampoco hay una comprensión de todas las otras dimensiones que tienen los archivos, que en realidad tocan más a una Secretaría de Cultura, a un Instituto de Antropología e Historia, a la función pública, porque los archivos también son muy importantes para tener una buena gestión y un buen desempeño, digamos, administrativo como gobierno y de rendición de cuentas. Entonces, es como que todo esto queda fuera de realmente las preocupaciones de la Secretaría de Gobernación. Y en mi experiencia yo diría que el problema es tanto más grande por omisión que por acción. O sea, no es tanto el vamos a controlar, vamos a esconder, sino es no les vamos a dar recursos y simplemente porque tienen que conseguir armamento, que financiar policías federales, que No hacer... es relevante. el No tema es archivos. relevante. Pero a ver, Y- ok, esta es una hipótesis. Y entonces, bueno, lo que acaba pasando también es conveniente, porque los documentos se acaban destruyendo. Y pues ya si se destruyen, pues ya se destruyeron. A ver, David, esos documentos, cabe la posibilidad de que haya esfuerzos grandes para ocultarlos. Te pregunto, ¿lo que está viviendo México podría ser, más allá de la omisión o de la negligencia, lo que está empujando a este tipo de iniciativas? Tengo una respuesta en tres partes. Primero, creo que la omisión, como lo dice Aurora, no está peleada ni es excluyente de la acción, de una política activa de ocultamiento. Segundo, complejizo y pongo otro ejemplo. Ahorita Estados Unidos, los últimos meses de Obama, decidió iniciar una política que se llama una política de desclasificación. Visitó Argentina y con él llevó archivos de la CIA relacionados con las dictaduras en Argentina. Pasó a Chile y con él llevó archivos de la CIA relacionados con Pinochet. Entonces, no solo es esto. Tenemos como, en general, hay un espíritu a nivel internacional de desclasificación, de lucha contra la impunidad y lucha contra la corrupción. ¿Qué pasa en México? Yo creo que no tienes que ponerte, como tú dices, paranoico, ni tenemos que lucubrar escenarios donde hay alguien detrás moviendo los hilos. Yo creo que hay evidencias. Y, por ejemplo, en las audiencias públicas que se abrieron en el Senado, una persona que venía de la Secretaría de la Función Pública, que había pasado con el cambio de Arely, de PGR, a la Secretaría de la Función Pública, él también hizo este tránsito y dijo muy claro y con todas sus letras: cuando yo estaba en el área de transparencia de PGR, me pidieron una averiguación previa a la Guerra Sucia. Eso estaba en AGN. A mí me dio miedo, yo casi necesito que eso regrese a PGR. Y fue muy elocuente. Y yo creo que ese O ejemplo... sea, cuando estás hablando de Guerra Sucia, estás hablando de los años 70. Años 70, 80. O sea, le piden al de transparencia de PGR un documento histórico, porque es de la Guerra Sucia de los 70, y él dice, a mí me da miedo que eso ande ahí suelto. Claro. Regrésemelo a PGR. Es un temor, básicamente. Y ahí se explica, yo creo que en parte el 14º transitorio, de reevaluar todo lo que está en un histórico y o depurarlo o que regrese aquí para nuestro control total. Entonces, por eso yo te digo, no tenemos que lucubrar ni ser paranoicos. O sea, no es, Es evidencia, es un objetiva. secreto a voces, pero que, y aquí Aurora no me dejará mentir, quienes comandan las galerías, la Galería 1 y 2, a donde llegó todos los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección de Investigación en Política y Social La DIP. del régimen, la DIPS, es el CISEN. O sea, hubo una transferencia formal, pero material también se transfirieron las personas a resguardar. Creo que tenemos muchos elementos y evidencias e información fáctica en la mesa para no decir que somos paranoicos ni elucubrar de un complot detrás. Creo que sí hay una intención clara de control de los archivos. A ver, lo voy a tomar por bueno. Y ahora quiero que me digan quiénes están haciendo los actores principales del complot. Bueno, Es decir, me llama la atención y quiero retomar, ¿dónde se elaboró? O sea, ¿cuáles son las plumas que están ahí? Cuando se presenta una iniciativa plural por legisladores, es que está muy bien procesado políticamente, que hay acuerdo entre partidos y que hay un acuerdo de clase política. O sea, no es que de pronto todo el mundo se entusiasme por la iniciativa. Entonces, a ver, sí necesito entender el proceso legislativo dónde estamos y también necesitaría saber si hay algo que ustedes todavía puedan hacer
Digo, más allá de aventar su cuerpo a la mitad de la calle para evitar que la iniciativa se vote, sí hay algo que se puede hacer. Déjame irme a corte y regresamos para ver el proceso legislativo y entender dónde nos encontramos frente a esta Ley General de Archivos. Quédese con nosotros, volvemos, estamos en Espiral. De vuelta en Espiral, hablando de los archivos, preocupados por lo que me están diciendo. Quiero que me cuenten cómo está el proceso legislativo, dónde estamos hoy, de dónde venimos. A ver, hubo un primer proyecto antes de la iniciativa que surgió del AGN. De los archivos, del Archivo General de la Nación. Donde había esto de los archivos históricos confidenciales y muchas cosas que fueron criticadas, pero no era una iniciativa en forma. De ahí... Pero ahí participaste tú. Yo participé en la Ley Federal de Archivos. Ah, pero no en esta. No en esta, no en esta. De ahí se abrió un espacio, lo abrió el senador Encinas, para tener mesas técnicas en donde participamos académicos, gente de la red, de organizaciones sociales e historiadores. Y ahí estuvimos tratando de empujar algunos temas. Y participó también gente de la AGN y de la Secretaría de Gobernación. De esas discusiones surgió esta iniciativa que la presentaron un grupo plural de senadores, pero ya sin Alejandro Encinas, porque él se fue a la constituyente. Claro, está en licencia. Exactamente. Entonces No tiene tomó problema. el relevo la senadora Laura Rojas y lo presentaron Laura Rojas, Zoe Robledo y la senadora Cristina Díaz. O sea, este proyecto es de Zoe Robledo, de Cristina Díaz. Y de Laura Rojas. No me suena a senadores que anden buscando ocultar la información. No, con la idea de que fuera una iniciativa para discutir, para que ya hubiera algo en blanco y negro y a partir de ahí pudieran incorporarse. Pero, ¿por qué algunos insisten en temas. que pudo haber mano de gobernación? Porque hay algunos temas liderados por la Comisión de Gobernación del Senado, que ahorita preside la senadora Cristina Díaz, que recibieron muchas recomendaciones de la Secretaría de Gobernación. O sea, y la es de los Secretaría de senadores, pero Gobernación. incorpora partes íntegras que se pueden haber redactado en gobernación. Exactamente. Y que son las que más incomodidad Y les son las tienen. que más, donde han sido inflexibles. ¿Y cómo está la exposición de motivos? Porque, a ver, me importa, para andar buscando el espíritu de la ley, siempre la exposición de motivos es buena. Pues la exposición de motivos sí menciona de dónde viene esta ley, qué es lo que trata de crear, agrega algunas cosas que son importantes, como las sanciones para desaparecer los efectos de los procesos de recepción, de entrega-recepción, algunas cosas interesantes, pero donde es inflexible es en la parte del diseño, de cómo se va a dar los lineamientos para el diseño de la política nacional archivística. Perdón. Justifica de alguna manera, digamos, un supuesto consenso que había alrededor de esto en relación con los foros que se habían iniciado. Esos foros los inició el Archivo General de la Nación, supuestamente tratando de conseguir como la voz de la sociedad, porque el Archivo General de la Nación estaba encargado de alguna manera de iniciar conducir el como proceso. todo esto. Exacto. En esos foros, por cierto, prácticamente no había historiadores. Esto fue algo que más o menos hace cosa de un año el Comité Mexicano, que lo preside Alfredo Ávila, se dio cuenta de que no estaba prácticamente tomando en cuenta la voz de historiadores. Se discutió incluso en el Consejo Asesor de la AGN y y no hubo esa apertura. Sí por parte de los senadores. Es decir, cuando el Senado empezó a tomar cartas en el asunto y a ver esta ley, incluso hay que decirlo, la senadora Laura Rojas también ha tomado, creo que un papel como por lo menos más abierto a escuchar la voz de los historiadores y la voz de la sociedad civil organizada y la voz de los agentes de transparencia y demás. Me parece que tomó cierto cauce todas estas preocupaciones que teníamos. Pero antes de eso no lo había habido. Y quizá eso es lo que explica por qué en ese espíritu inicial de la ley no se ven reflejadas todas estas cosas que de haber consultado inicialmente, yo creo que se hubiera llevado algo muy distinto. Las iniciativas son para eso, ¿no? O sea, uno puede equivocarse en iniciativa, el problema es cuando se equivoca uno al votarla. Sí. ¿Cabe la posibilidad de que ahora se abra el debate, que no se vote con estos errores? ¿O están viendo ya el albazo? Sí, pues yo creo que esa posibilidad existe y de hecho por eso es que nos hemos movilizado. Yo la verdad es que al ver la ley lo que me doy cuenta es que en la exposición de motivos, incluso si uno la lee, puedes pensar que está muy bien. Sin embargo, es como que tiene trampas muy estratégicamente localizadas. Por ejemplo, en el acceso a los archivos históricos.
no es, o sea, como que uno lo lee y dice, pues con esto ya hay acceso a los archivos históricos. Pero no han querido, por ejemplo, incluir el archivo histórico es fuente de acceso público. Eso es lo que te conecta con la ley de datos personales para que sea una excepción y que no apliquen la protección de datos personales. O bien, dicen, en los archivos históricos, los documentos que han sido valorados y han tenido una transferencia secundaria, esos documentos ya no pueden ser reservados ni confidenciales. Bueno, da la casualidad que en los archivos históricos del país, prácticamente ningún documento, poquísimos, un porcentaje mínimo, ha pasado por ese proceso. ¿Por qué? Porque han venido desde el siglo XVI y se han ido reuniendo, pues, porque alguien consideró que eran históricos, porque eran ya muy viejos, pero digamos, se han ido reuniendo. Pero ese acervo en conjunto, que es muy grande, sobre todo así, además riquísimo a nivel mundial, pues no ha pasado por ese proceso, digamos, que es un trámite, y entonces no habría acceso a esos documentos. Por ejemplo, esos documentos en particular que se transfirieron del CISEN no pasaron por ese proceso. Entonces, ese artículo no te va a dar acceso a esos documentos. Y después le incluyen ese transitorio en donde, yo digo, la diferencia es como que con esto de los archivos históricos confidenciales era como, aquí está mi biblioteca y mira, puedes ver todos los anaqueles menos el de hasta arriba, ese hasta que pasen 70 años, ¿no? Ese es como ahorita está. Ahora, en la actual es, bueno, vas a poderla ver toda, pero dentro de 3 años, y de aquí a 3 años te voy a desaparecer todo ese anaquel. A ver, entiendo que el contenido de la iniciativa está mal. ¿Hay posibilidad de que los senadores la modifiquen? ¿Se están abriendo mesas? ¿Los están oyendo usted los historiadores? ¿A quienes han trabajado por rendición de cuentas? ¿A las organizaciones sociales? Yo creo que sí. ¿Qué señas tienes de después que... de las audiencias públicas que hubo, creo que hubo posiciones muy fuertes de parte de las personas que tuvieron la oportunidad de participar y las organizaciones que participamos. Que sí, yo creo que simbró hasta cierto punto y llevó a los senadores y a las senadoras a un punto de ajustar, de hacer ajustes. Ahora estamos en el estire y afloje de ajustar qué y hasta cuándo y hasta dónde nosotros podemos estirar la liga, ¿no? Creo que sí hay una disposición muy franca y yo creo que debemos reconocerlo, por ejemplo, de la senadora Laura Rojas y del grupo político del PAN que ella alcanza como a jalar, de hilvanar de una forma más fina algunos elementos técnicos. Por ejemplo, en la definición de históricos, traer que es una fuente de acceso público, en esta otra cosa, ajustarle aquí. Entonces, a nivel general hay disposición. ¿Qué sucede? Que la parte importante y la parte sustantiva y la que puede tener un impacto certero en todo el Sistema Nacional de Archivos son cosas que nos rebasan a nosotros y son cosas que no se abren a discusión. Es decir, el modelo político del Sistema Nacional de Archivos y del Consejo Nacional de Archivos. ¿Qué quieres decir por modelo político? Que nuestra apuesta, como desde donde nos paramos, historiadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil, es divorciar el control político, o sea, divorciar a los políticos y un control político del Sistema Nacional de Archivos. Eso lo logras sacando al archivo de la Secretaría de Gobernación. Fortaleciendo a la AGN, sacando a Segov, dentro de otras medidas. Esas dos y eso principales. No se han puesto de acuerdo con ellos. En eso es donde se nos está dando, o sea, en eso es donde menos margen de acción para negociar hay. ¿Por qué? Bueno, yo creo que, en medio de mi ignorancia me atrevo a suponer que hay cosas que superan a la senadora Laura Rojas en concreto. Por ejemplo, este tipo de acuerdos ya más macro, me imagino que no. Están los senadores de abren a oposición. Zoé Robledo ha estado aquí, es un senador decente. Hay inflexibilidad. Y también hay otra cosa. La ley de transparencia se hizo mediante un proceso de parlamento abierto. Y digamos que ese grupo de senadores están muy acostumbrados a trabajar de la mano con la sociedad civil y no les genera ningún problema. Al contrario, propician que existan estos espacios de discusión porque además están convencidos de que es congruente con lo que están aprobando. Actualmente, en la Comisión de Gobernación no se trabaja así. Y hay gente que está muy incómoda con que estemos los historiadores, las organizaciones cerca del proceso. ¿Y solo es la Comisión de Gobernación la que está trabajando o son comisiones unidas? Es Comisión de Gobernación de puntos legislativos. Y ninguna de las dos tienen esta
digamos, esta cercanía ni esta disponibilidad. Lo que salva las cosas es que existen senadores como Armando Ríos, como Zoe Robledo, como Laura Rojas. Que están dispuestos a cambiar el proceso. Inclusive el propio senador Pablo Escudero, que está muy familiarizado con esto, sabemos que es muy sensible a estas exigencias, pero ya no está ahí, él ya no está ahí. Entonces la idea es pues propiciar que existan estas mesas y que se incorporen estas recomendaciones. Ahora te pregunto, en el gremio de los historiadores, porque como sea, si a mí me dicen que hay 3,000 historiadores firmando una carta diciendo esto está mal, me la tomo en serio, ¿eh? O sea, si alguien sabe el tema, pues es ese gremio. ¿Cómo te está yendo? ¿Hay molestia, incomodidad, hay cohesión, hay espíritu de grupo? Sí, la verdad es que a los historiadores nos perjudica mucho todas estas restricciones que además se han ido acrecentando a poder tener acceso a los documentos. Y en realidad en México, cada vez más nuestros estudiantes de doctorado quieren hacer sus tesis sobre de la segunda mitad del siglo XX en adelante. Y la verdad es que en los archivos históricos no hay documentos de ese periodo, son escasísimos. Por eso es que es tan importante estos fondos que vinieron del CISEN, porque es de lo más, o sea, casi no hay nada. Esos fondos se los debemos justamente al Colegio de México, a Sergio Aguayo, que sí recuerdo, se empeñó en convencer a Eduardo Medina Mora, justamente cuando el CISEN era un organismo que se estaba abriendo después de la transición, de la llegada de Fox. A mí tocó ver, nos invitaron a ver esos archivos y costó ordenarlos y en efecto luego se fueron a Lecumberri. Me deja sorprendido que después de ese esfuerzo ahora vamos a una suerte de retroceso. Pero más allá de eso, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, en el Archivo General de la Nación está, digamos, desde los fondos coloniales hasta 1900. De 1900 a nuestros días están en bodegas enormes como industriales que están por allá por Xochimilco, en donde hay un montón, o sea, cerros, digamos, así como un Walmarts enteros así de... Muchas ratas seguramente para que se los sí, coman. palomas que se meten y de cajas y cajas que necesitan ser valoradas para de ahí sacar documentos que vienen desde 1900. Y así están casi todas las distintas secretarías, bueno, en las cámaras de diputados y de senadores ni se diga, en los estados y municipios. Entonces hay un gran trabajo que hacer ahí. A los historiadores nos importa mucho, no solo lo que ahorita está en los archivos históricos, que eso de entrada quisiéramos que ya se diga de esto se puede tener acceso y punto, pero también que se empiecen a transferir los fondos, los documentos históricos, pues que están ahí echándose a perder en todos esos archivos de concentración a los que no se les mete un centavo. Y ahí cabe preguntarse, o sea, nosotros como sociedad democrática, que queremos ser una mejor democracia, que queremos ser democráticos, pues le hemos invertido a las elecciones, ¿no? Mucho dinero. Le hemos invertido a la transparencia, al INAH y tal. A los archivos no queremos meterles ni un peso. Ese es el otro problema de esta ley, que es que vamos a querer hacer muchas cosas, pero que no nos cueste ni un peso. ¿No? Pues eso no se puede. Se acabó el programa, tienen 30 segundos para conclusiones. Lourdes, comenzamos contigo. Yo creo que aprobar esta ley en sus términos sería una regresión similar a pensar que las elecciones las volviera a organizar la Secretaría de Gobernación. Así. Es de ese tamaño. De ese tamaño. Muchas gracias, Lourdes. David. Yo creo que los dos temas están en la mesa, el diseño político del Consejo Nacional y el Sistema Nacional de Archivos e hilvanar de forma más precisa la cuestión técnica de archivos históricos, procesos archivísticos y demás. Están claros los puntos, hemos sido muy claros desde nuestra posición y la bolita la tienen los senadores. Gabriel. Diría 3 puntos. Para los historiadores es fundamental que los archivos históricos sean fuentes de acceso público, que se garantice la transferencia de archivos de documentación continua a los archivos históricos y que se haga todo lo posible por difundir y facilitar la consulta de esos archivos. Muy bien. Aurora Sierras. Sí, pues yo diría que hay que pensar en los archivos como algo que de verdad es fundamental para la democracia. Por algo en esa novela de 1984 de George Orwell, el personaje principal es un archivista y su tarea es
que aquellos a los que se desaparece físicamente también se les borre de la memoria. Realmente el carecer de archivos es un camino pues hacia regímenes autoritarios, totalitarios, y no queremos ir por ahí. Déjenme despedir con tono filosófico. Los seres humanos somos sobre todo memoria. Hay algo que nos distingue de los animales y sobre todo es eso. Poder construir una memoria de la sociedad, en efecto, permite la existencia de dinámicas democráticas, de dinámicas de aprendizaje, de dinámicas de apertura y, en efecto, de búsqueda de la verdad. Por eso, las sociedades democráticas abiertas al futuro necesitan un archivo como el que aquí han descrito los expertos. No permitamos que nos quieran regresar a los tiempos de las cavernas. No lo permitamos. Los avances democráticos no deben tener reversa de ninguna forma. Nos vemos la próxima semana aquí en su canal 11. Muchas gracias a usted por habernos permitido entrar a sus hogares.